La Biblia católica traduce esta declaración mejor que todas las demás. En lo que a mí respecta, es el 17º versículo del 4º capítulo de Romanos, y dice así: Dios llama a las cosas que no son vistas como si se vieran, y lo invisible se vuelve visible. Las Biblias protestantes, ambas la del Rey Jacobo y la versión estándar revisada, dicen: Él llama a la existencia a las cosas que no existen. Eso yo lo cuestiono, pues para mí todas las cosas existen. Todas las cosas existen en la imaginación humana. Entonces, realmente no las llamo a la existencia. Puedo seleccionar lo que quiero llamar a lo visible. Así que no puedo decir que llamo a la existencia las cosas que no existen, porque sí existen, pero no son vistas por los ojos de los mortales. Así que las llamo a ser. Ahora, estas cosas invisibles son estados de conciencia, y todos los estados existen ahora. Tú y yo somos viajeros a través de los estados, como una persona que viaja a través de las ciudades. Él deja detrás la ciudad, pero la ciudad permanece y él continúa. Así que, si yo viajo a través de los estados, puedo viajar al estado de pobreza, por ejemplo. La pobreza permanece allí para que cualquiera pueda entrar, pero después de estar allí por un tiempo, no me gusta. Entonces, salgo del estado de pobreza, pero no destruyo el estado. El estado está allí para que cualquiera pueda entrar si es que quiere entrar. El que entra puede sentir lástima por sí mismo y luego, en poco tiempo, se encuentra en un estado que no le gusta, pero no puede verlo como un estado y piensa: ¿qué pasa conmigo? Nada, solo está en un estado. No condenes a un hombre por el estado en el que está. Es un estado y no puedes matar al estado o destruir al estado. El estado simplemente está allí como una característica permanente del universo. Pero si quieres moverlo fuera de ese estado, entonces represéntalo ante ti mismo como el hombre que te gustaría ver y véelo como ese hombre en tu propia mente y lo sacarás de ese estado. El estado permanecerá para que cualquiera entre, ya sea voluntaria o involuntariamente en ese estado. Pero todos estamos avanzando por esos estados y la persona simplemente se mueve de un estado a otro. Cuando descubres que puedes ir a donde quieras, y no es un privilegio solo para los ricos, sino que es un privilegio del hombre que puede imaginar. Yo no tenía poder para salir del ejército, no necesitaba riqueza ni antecedentes. Todo lo que necesité fue el recuerdo de que yo soy. Estate quieto y sabe que yo soy Dios. ¿No se nos dice eso en el Salmo 46, en el versículo 10? Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Pero si no puedes hacerlo, no puedes ser tan arrogante, bien. Si no eres tan arrogante, bueno, entonces permanece donde estás. Permanece en ese pequeño estado. Está perfectamente bien, porque al estado no le importa cuánto tiempo lo ocupas. Se puede ocupar desde la cuna hasta la tumba y no le importa. Pero mientras estás en el estado, vas a iluminar ese estado y vas a cosechar el fruto de ese estado. Pero sabiendo que son estados de ánimo, selecciona un estado más deseable y entra en ese estado. ¿Cómo puedo entrar en estos estados? Todo está en el estado de ánimo. ¿No nos dijo Churchill que el estado de ánimo determina la fortuna de las personas en lugar de que la fortuna determine los estados de ánimo? Él sabía de lo que estaba hablando. La fortuna no está determinando los estados de ánimo.
los estados de ánimo determinan la fortuna de la gente, en lugar de que la fortuna determine sus estados de ánimo. Asumiré el sentimiento, asumir el sentimiento del deseo cumplido. Y luego fue Anthony Eden quien nos lo dijo: una asunción, aunque falsa, si se persiste en ella, se materializará en hechos. Y no se puede negar a estos hombres, ambos primeros ministros de Inglaterra. Churchill fue el gran primer ministro durante los años de la guerra y Anthony Eden lo sucedió después de que él salió. Cuando el Partido Conservador regresó al poder, fue Anthony Eden quien asumió como primer ministro. Acabo de citarte a estos dos primeros ministros y luego un tercer primer ministro que es el gran Benjamin Disraeli, quien dijo: el hombre no es víctima de las circunstancias son creadas por el hombre, por lo tanto depende totalmente de mí. Si sé que son estados y que los estados son infinitos, y si entro en ese estado o en ese o en el otro y que simplemente entro en ellos a través de un estado de ánimo, ¿eso es todo lo que necesito hacer? ¿Cómo sería la sensación si fuera verdad? Bueno, entonces contemplo la escena. Y entonces, ¿cómo sería si fuera cierto? Y me atrevo a asumir que es cierto, ese es mi camino hacia el éxito. El sentimiento del deseo cumplido, sostenido, es el camino del hombre hacia el éxito. Así que esta noche sueña simplemente y no te limites por tu estado actual, porque es solo un estado. Tú, el ocupante de ese estado, eres igual a cada ser en este mundo, porque solo hay Dios, y el ocupante de ese estado es Dios. Así que el que tiene $1 billón hoy está en un estado de fabulosa riqueza, pero él, el ocupante, es el mismo ser que tú eres. Es Dios. No hay nada más que Dios. Y el que está disfrutando de una gran salud y el que ahora no está disfrutando de una gran salud siguen siendo el mismo ser. Así que, ¿cómo sería si... Y me hago esa simple pregunta y capto el estado de ánimo. Así que cuando se atrapa ese estado de ánimo, entonces la fortuna sigue. Todos estamos creyendo por delante de nuestras evidencias. No esperes la evidencia. Tú precedes la evidencia por tu creencia y la creencia es captada por un estado de ánimo. Entonces, ¿cómo sería si fuera cierto?